Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El nuevo gobierno de la nación de España ha empezado a andar, ha echado ya a andar. El de Pedro Sánchez y el de Pablo Iglesias. El del 1 más 22 ministros. En principio, las primeras acciones son las de nombramientos, tanto de primeras escalas como de segunda, algunas de ellas, de esos nombramientos controvertidos, y luego también decisiones o anuncios sobre temas que van a ser estratégicos a lo largo de la legislatura, en el ámbito económico y también en el ámbito de relaciones con Cataluña, muy marcado todo ello por cuestiones judiciales. Son las dos áreas de las que nos vamos a ocupar principalmente en el programa de esta noche. Y todo ello respecto de un gobierno que se prepara, es su pretensión estar gobernando durante 4 años, de ahí esos 22 que yo decía al principio, 22 ministros, más que nunca, pero también se prepara para superar esta legislatura e incluso sentar las bases durante la misma para seguir gobernando en el futuro, de ahí el 1. Pues cuando yo decía 1 más 22, el 1 me refería a Iván Redondo, porque jefe de gabinete de Pedro Sánchez, también responsable de toda la comunicación de la Moncloa y también al frente de prospección, sentar las bases de cara al futuro, 20-30 años de nuestro país, 1 más 22. Vamos a entrar en materia, lo vamos a hacer con Javier Adán, periodista. Bienvenido, buenas noches, Javier. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Expectantes. Gracias. Gonzalo Guandosel, hablaremos de economía. Muchas gracias, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Empresa. Bienvenido. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Víctor Meseguer, responsable de la cátedra de RSC de la UCAM. Bienvenido, Víctor. Buenas noches. Un placer, como siempre. Gracias. Y también hablaremos de temas judiciales. La semana pasada ya lo tocamos con un invitado que nos aportó luz respecto de algunas cuestiones, Joaquín Ángeles Domingo, magistrado. Hoy nos acompaña un fiscal, Javier Escrihuela. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Además, competencias entre distintos estamentos judiciales, entre distintos estados, y Javier Escrihuela, aquí en la región de Murcia, es una persona que trabaja directamente con las relaciones internacionales, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, fundamentalmente, ¿verdad? Así es. Soy fiscal delegado de Cooperación Internacional. Que además, algún caso, hablábamos antes de empezar el programa, reciente, incluso entre muchos países, han tenido que dilucidarlo hace poco y funciona. Sí, últimamente, efectivamente, hubo una entrada de registro en 10 países de la Unión Europea que funcionó coordinadamente y tuvo un éxito considerable. Esta semana mismo fue. No sería ningún Bélgica entre ellos. Bélgica no estaba, el solicitante era Francia fundamentalmente, era una defraudación de IVA importante. Muchas gracias por estar aquí, Javier, por ayudarnos a entender algunas de las cuestiones que la verdad es que, como quien opina fundamentalmente son los políticos, luego se reflejan en los medios de comunicación, cada uno lo versiona, pues cuesta trabajo entenderlo y la explicación que nos dé un profesional nos ayudará sin duda alguna. Bueno, yo hablaba de 22 ministerios, Javier, muy grande, la fotografía se difundía ayer, hubo después una pasarela, un desfile de todos ellos, 22 más 1 decía yo. ¿Qué te parece en principio ese arranque? Apuntabas bien, yo creo que son casi 23 ministros y más aún, el que no consta como ministro tiene mucho más mando que muchos de los ministros, ¿no? Porque es ese Pepito Grillo que desde hace mucho tiempo enmarca la política y la dicción de lo que quiere contar el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, claro, es que es un elemento ahí que va a ser clave. Bien, por centrar uno de los elementos que desde un propio ministerio y un ministro como Castells, el de Universidades, que ya cuestiona, ¿no? Y es verdad, en la conferencia estamos en una televisión vinculada a la UCAN y en la que dices, ojo, vamos a ver a qué se enfrenta este gobierno cuando resulta que separa investigación y lo separa de universidades, cuando resulta que la UCAN es uno de los elementos fundamentales en la investigación de la región de Murcia. Más del 60% de la investigación en toda España se hace en las universidades. No tiene ningún sentido. Y que el propio ministro empiece diciendo, bueno, esto va fatal. Pues yo no estoy de acuerdo. Podemos ver que manifiesta claramente la inestabilidad de un gobierno que se está dando sus primeros pasos y que, bueno, pues estamos expectantes todos, ¿no? En cualquier caso, muchos ministros y también una miscelánea en el sentido de hay perfiles muy políticos, perfiles más profesionales, están las cuotas de Podemos, está la cuota del Partido Socialista. Es decir, bueno, ahí hay una mezcla que vamos a ver qué se ocurre. Yo creo que no se pueden dar explicaciones. Incluso a nivel económico, perdona, sí. Hay quien dice que hay como 2 vías, ¿no? Está claro. La más pragmática, la más dogmática. Yo creo que no se pueden dar explicaciones técnicas a decisiones políticas. Está claro que lo que ha hecho es que para
meter a los de Podemos dentro del gobierno, los ha parcelado para tenerlos aislados y que tengan la menor acción posible, y por eso ha dividido ciencia y universidades. Y en economía, claramente, lo que ha hecho es como dos bandos, ¿no? Hay un recurso muy viejo que ya utilizaba Felipe González con Solchaga y con Guerra, y que utilizó Rajoy con De Guindos y con Montoro, y es que tú pones a dos políticos o tres ministros a pelearse entre ellos y luego tú apareces como el salvador y haces lo que tú quieres, ¿no? Aquí da esa sensación, les va a dejar que se peleen entre ellos, porque además luego profundizaremos, pero por ejemplo en las pensiones, la guía que lleva la política de Podemos y la que lleva el que han puesto el PSOE no tienen nada que ver, son totalmente contradictorias, por lo cual habrá pelea y habrá lío. Y el ganador en ese río revuelto va a ser Pedro Sánchez. ¿Qué te parece, Víctor, ese arranque? Bueno, a mí, honestamente, a mí no me gusta el gobierno de coalición. Es decir, lo dije antes de que se conformara y lo digo ahora también sin ningún rubor. También es cierto que me gustan menos quien proponían soluciones como que los tanques entren por la diagonal. Es decir, eso me gustan menos. En cualquier caso, creo que había otras opciones y a unos y a otros les venía fatal. El actual gobierno, primero, política se hace con los presupuestos generales del Estado. Y las carteras que tienen mayor vinculación con los presupuestos generales del Estado han caído todas de un lado, del lado del Partido Socialista. Dos que no es menos importante. Yo creo que todo lo que está ocurriendo y toda la expectativa que se está generando con la conformación del nuevo gobierno, los que ya pintamos canas o somos mayores, recordamos el primer gobierno socialista. El primer gobierno socialista con Felipe González y Alfonso Guerra, que entonces llevaban pana. Eran mucho más radicales que Podemos, lo siento, mucho más radicales que Podemos. El poder atempera. Y luego, en la referencia que hacía Javier, algo bueno tiene que hacer el nuevo ministro de Universidades cuando tardó 1 hora la CRUE en decir que no querían al ministro. Entre otras cosas, porque este hombre viene de un modelo americano de universidad, muy parecido al de la UCA, dígase de paso, donde decía, y además está escrito en el programa electoral, yo me he traído el programa electoral para hacer la consulta de lo que han firmado estas dos organizaciones. Lo que hablan, entre otras cosas, es de acabar con el sistema de cooptación en la elección de rectores. A la pública la sienta fatal. Le han dicho que no son los profes y los alumnos los que eligen al rector, sino aquellos que financian la universidad. Eso es un cambio radical, es un cambio de 180 grados. Con lo cual, expectante, este hombre además se le acusa de secesionista, y hombre, eso tienen razón. Es de Gin y Albacete se independizó de Murcia. Javier, se ha hablado mucho en todo momento de desjudicializar la política. Claro, esto, para quienes trabajan en el ámbito judicial, pues puede sonar bien, incluso para la propia sociedad. Está bien, la política hay que hacerla en los políticos, tienen que tomar sus decisiones, hay que buscar el diálogo y la justicia está para otras cosas. Pero claro, también siempre uno le queda la duda de si lo que se quiere es que la justicia no intervenga en aquellas cuestiones en donde no le conviene a los políticos y puedan saltarse las normas y entonces pues que no intervenga la justicia. O sea, que al final todo es relativo. ¿Eso cómo le suena a un fiscal? ¿Desjudicializar la política o no politizar la justicia? Que también de eso mucho se ha hablado estos días. La separación de poderes de toda la vida. Efectivamente, la base fundamental del Estado de Derecho es conseguir la independencia judicial y que funcione con plena objetividad y defienda los intereses generales y particulares cuando se demande la justicia. En ese sentido, lo que entiendo que hay que despolitizar la justicia y dejarla que funcione de forma autónoma e independiente, con independencia de los criterios y decisiones políticas que puedan adoptarse en cualquier momento. Bien, pues empezamos por ahí, porque el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado ha sido muy comentado, incluso muy criticado, incluso ya no desde la oposición, sino en el entorno del propio Partido Socialista y medios cercanos se ha estado criticando. Yo ayer mismo personalmente escuchaba la SER, Iñaki Gabilondo, por ejemplo, Eduardo Madina o Ramonet, que no son precisamente perfiles, digamos, pro PP, pues criticaban que no la validez profesional de Dolores Delgado, sino que no era ético, no era oportuno, no era adecuado ese nombramiento. Pero es más, como eso de ir a la hemeroteca es una mina, vamos a escuchar dos cosas: a la propia Dolores Delgado y también una propuesta que llegó a hacer Podemos recientemente. Vamos a escucharlo.
Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando, se ha acabado. Este Gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este Gobierno respeta la autonomía judicial. Que tiene que ver con devolverle la democracia a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Nosotros lo que proponemos es que la elección del fiscal general del Estado no se siga haciendo como se viene haciendo hasta ahora, nombrado a dedo por el Partido Popular para, como decimos, garantizar que se mantengan sus privilegios y garantizar la impunidad frente a los corruptos que deberían ir a la cárcel. En este caso, nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que proponemos es que hayan 3 candidatos propuestos previamente por el Consejo General del Poder Judicial y por juristas de reconocido prestigio, que sean aprobados por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados y finalmente, y porque es un derecho constitucional, sea el Gobierno de esas 3 personas, de las cuales una tiene que ser necesariamente mujer para mantener las cuotas de género, sea finalmente elegida. La hemeroteca es una mina, sin duda alguna. Os pido vuestra opinión, pero ¿cuál sería el mejor modelo? Yo no sé en otros lugares, en otros países, cómo se elige y cuál es la norma que debe regir a la Fiscalía en general. Bien, para la mayoría de los integrantes de la Fiscalía, pues lógicamente el sistema ideal sería que los propios fiscales pudieran decidir o nombrar dentro de la carrera fiscal pues, a alguien que les represente como fiscal general del Estado. O sea, por lo menos es mi particular opinión. Es cierto que puede haber una terna y luego ser validado por el Parlamento o cualquier otro sistema de nombramiento. Lo que es verdad es que en la actualidad es el Gobierno el que nombra al fiscal general del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y luego pasando por una comisión de justicia en el Congreso sobre la idoneidad del candidato. Ese es el sistema actual. Lógicamente, hasta ahora son los gobiernos los que han designado al fiscal general del Estado con el solo requisito de ser jurista de reconocido prestigio durante 15 años. No es necesaria la pertenencia a la carrera fiscal, que es otra de las cosas que, a mi juicio, pues pudiera también modificarse, porque mejor que un fiscal, nadie conoce la carrera fiscal. En ese sentido, también creo que sería una reforma interesante. Víctor. Yo discrepo profundamente de este nombramiento, y no por las razones que se están diciendo. Es decir, yo creo que los fiscales de este país tienen una autonomía perfecta y nadie les va a doblar el brazo, no tienen un brazo de madera. Por mucho que la fiscal general sea una persona muy cercana al actual gobierno. Es decir, yo creo que el funcionamiento de la justicia en este país, insisto, está a salvo. Lo que pasa es que es feo. Es que le están dando munición a la oposición. Es que le están dando munición a quienes piensan que la gente quiere hacer un uso torticero de la justicia. Se lo podrían haber evitado perfectamente. No tiene ningún sentido. O a lo mejor no han querido. No han querido, es evidente que no han querido. Es decir, pero bueno, la primera noticia de un nuevo gobierno que parece ser que nace con voluntad de continuidad, ¿tiene que ser esto? Se han equivocado. Es decir, el ministro número 23, el señor Iván, no ha medido bien. Es decir, empezamos la legislatura con un conflicto que cuando vaya a sede parlamentaria se va a liar una y gorda. Pero es que la munición la han puesto a ella. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, es feo, pero me parece tan obvio lo que estás diciendo que la única explicación que yo veo que pueda tener eso es que dentro de las negociaciones ocultas que ha habido con RC, sí, una de las cosas que se pactara fuera este nombramiento, que de alguna manera como una munición que se da o un favor que se hace a RC. Si no, no tiene otra explicación, porque además no tiene sentido lanzarlo, como tú dices, primera medida del gobierno para que se te lance toda la posición encima. De acuerdo, Gonzalo, es un gesto. Y luego sí, un gesto de RC. Y un apunte simplemente, Antonio. Me hace gracia porque nosotros siempre tiramos de la hemeroteca y decimos que este dijo, el otro dijo. ¿No os da la sensación que en el último año y medio la hemeroteca ya no sirve para nada? Es decir, que parece que lo que se dijo hace un año y medio ya no tiene efecto, aunque sea contrario a lo que estés diciendo ahora. La opinión pública ya se lo traga. Yo creo que la opinión pública evidentemente no se lo traga, nosotros somos parte de esa opinión pública. Bueno, pero sino que no podemos hacer nada contra lo que pasa eso. es que, claro, es que otra cosa es la actitud de los políticos, en los que les da igual la hemeroteca. Este es un caso palmario. Vamos a empezamos por el principio. Evidentemente, como hemos dicho, es legal, ¿no? Además lo recoge la Constitución, es decir, que, bien,
pero estamos entre la ética y la estética, y en ninguna de las dos cuestiones, que sí que son morales, y dentro de la filosofía no solo de vida, sino la de la filosofía, que todos entendemos que ha de regir muchos nombramientos, estos nombramientos, pues parece que llama la atención. Luego está esa otra parte en la que yo no sé si es tanto un guiño a RC, previo, que seguramente que lo sea, sino también es que no es acaso mejor para las políticas que quiera desarrollar Pedro Sánchez el tener a un fiscal, ya que la propia Constitución le deja hacer esta jugada, y lo defino como jugada, tener a alguien, un fiscal que ya haya tenido la lima pasada de lo que es el cepillo pasado, de lo que es el paso por la política, por lo tanto, es decir, aquellas decisiones que tenga que tomar que puedan chirriar, pues dices, sí, yo he estado ya de ministra, si a mí ya me sacaron lo de las conversaciones de Villarejo, si a mí me han cuestionado en muchos ámbitos, bueno, pues ahora doy el salto aquí porque no dejó de ser muy llamativo el que el mismo día que estás dando tu gobierno, el que tu gobierno está tomando posesión, automáticamente, si parece como que desde el punto de vista de comunicación, dices, hombre, quitas importancia, relevancia a lo que es la toma de posesión de tu gobierno, soltando una bomba informativa, porque esto fue una bomba informativa. Pasó casi lo del el Consejo de Ministros, pasó a un segundo plano. Eso me ¿no? reafirma más, en mi opinión, de que es un gesto a RC. Sí, por eso que cualquier fiscal que no haya pasado por la política, pues lógicamente tendría más reparos a tomar algunas decisiones o a no tomarlas, que no sabemos si es tomarlas o no tomarlas, ya veremos a ver. La acción o la inacción de la Fiscalía General del Estado la hemos visto en muchos gobiernos, que marca tendencias políticas, y quizás estamos en ese Pero sobre todo, escenario. A los que están viendo la televisión en este momento, yo quiero insistir en un mensaje. Tenemos un ministerio fiscal con fiscales bien formados, quizás podrían ser mejor retribuidos, pero gente porque esa dependencia orgánica y autonomía funcional existe. Que no quede la sensación de que la Fiscalía, con esta estrategia, con este juego que tú definías, queda escorada al albur del gobierno. No es verdad. Los fiscales tienen voz, tienen palabra, y cada uno hará lo que en el ejercicio de interpretar la ley tenga que hacer. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. ¿Cuántas veces se ha dicho que se iba a torcer el brazo del Tribunal Supremo? No, no se tuerce. Los jueces... Es que lo que no cabe duda es que todos y cada uno de los fiscales que forman la plantilla a nivel nacional, todos cumplen el mandato constitucional de defensa de la legalidad. Efectivamente. Ya esté Dolores Delgado o quien fuera fiscal general del Estado. Entre otras cosas, todos los fiscales tenemos mecanismos para impedir el cumplimiento de órdenes ilegales. Está el artículo 27 del Estatuto Orgánico, donde cuando se recibe una orden que consideramos contraria a derecho, bajo ningún concepto y con los mecanismos de convocatoria, de junta y etcétera, etcétera, en absoluto se cumple. Luego, efectivamente, yo no sé si es estético o no estético, obviamente la autonomía y la independencia del fiscal general del Estado respecto del gobierno que proclama la propia Constitución y el Estatuto Orgánico, bueno, pues parece que no se ha revestido formalmente. Gonzalo, economía, entro en economía. Sí, bueno. Se han tomado decisiones ya, por ejemplo, subir las pensiones un 0,9%, es algo que se está esperando según el IPC, pero también es verdad que nadie ha dicho, hombre, pero no se ha tocado lo gordo, ni se han subido las pensiones mínimas, ni se ha abordado todavía, al menos, que lo quieren al parecer negociar, el mantenimiento, digamos, que se pueda financiar adecuadamente el sistema de pensiones. Y luego el salario mínimo interprofesional. Se quiere subir al 60%, se ha dicho, de lo que es el salario medio. Esas decisiones, ¿qué pros y contras tienen? También se ha hablado de la reforma laboral, que se quiere retirar. El Banco de España ha dicho que ha ayudado a crear empleo. Los sindicatos dicen que ha precarizado el empleo. Hay un totu revolutum ahí. Tú decías que hay como dos líneas, ¿no? Sí, económicas. Muchas cosas me han lanzado Sí. y... Vamos a ir Daba varios debates. Sí, vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Yo primero, antes que entrar en esa línea, sí me gustaría decir que a mí, a nivel general, como a Víctor, el gobierno no me gusta, pero sí que decir, yo quiero lanzar un mensaje tranquilizador y un mensaje de decir, yo personalmente pienso que este gobierno es más tecnócrata que bolivariano, por decirlo de alguna manera. A mí eso me ha sorprendido. Yo creo que quien lo haya pensado, que ya no sé si es Pedro Sánchez o Iván Redondo, no lo sé, pero el hecho está bien pensado el gobierno, en el sentido de que es un gobierno que, como más repitieron ayer,
cantidad de veces iban a hacer una economía o una política económica prudente y una política económica razonable, y yo quiero creerles, ¿eh? Y creo que lanzar un mensaje del miedo no beneficia a nadie, y por lo tanto yo creo que la oposición lo que tendría que hacer a partir de ahora es dedicarse a ver cómo van a ganar más votos dentro de 4 años para gobernar ellos, y no lanzar un mensaje del miedo, que es lo único que va en contra de nosotros mismos. Eso es lo primero. Y sobre la política económica... ¿Alguna de ellas? Sí. Voy a entrar por las pensiones, porque es lo que hicieron ayer, sí. ¿no? Ayer la primera medida que tomaron fue el 0,9% de pensiones. Eso supone más o menos, para que la gente no entienda, 8,5 euros. Es decir, que una pensión de 995, que es la media, pues pasa a 1.000 euros. Oye, que está bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay aquí es que hay como 2 bandos dentro del gobierno. Por eso decía antes del gobierno del enfrentamiento. Por un lado está el bando de Podemos, que lo que pretenden es subir los ingresos, porque es lo que quieren hacer ellos. Es lo que quieren es mantener las pensiones revalorizadas con el IPC, ¿de acuerdo? Y eso la ministra Yolanda Díaz, que además fue la que se levantó del Pacto de Toledo, ya ha dicho que eso es lo que quiere hacer. Pero por otro lado está el señor Escrivá, nombrado por el PSOE, que lo que pretende no es eso. Ellos lo que pretenden es bajar el gasto en las pensiones, ¿de acuerdo? No subir los ingresos, sino bajar el gasto en las pensiones. ¿Cómo quieren hacerlo? Pues él dice, mira, vamos a reducir la generosidad de las prestaciones. Y ya dijo ayer, y lo dijo directamente, que él va encaminado a que la edad media efectiva de jubilación sea 67 años, que ahora hoy está en 62. Eso supone que la edad legal tiene que subir a 70, que la señora Díaz se levantó en el Pacto de Toledo entre eso por eso. Y la segunda son los años de cotización. Dijo ayer Escrivá, tenemos que ir hacia contar todos los años de cotización para determinar cuál es la pensión que tienes y el derecho a gestionarla. La señora Díaz también en el Pacto de Toledo se negó a eso. Y abre incluso la posibilidad a la financiación mixta, a los planes de pensiones y demás. Por eso te quiero decir, o sea, que estamos en lo mismo, estamos el señor Escrivá anunciando medidas que van para reducir el gasto, mientras que la señora Díaz lo que quiere es gastar más, conseguir más ingresos para gastar más en las pensiones. Por eso digo que va a haber lío, porque son 2 posiciones encontradas, que vamos a ver mucha guerra entre ellos, y el señor Pedro Sánchez en cada momento decidirá a quién apoya. Pero yo sobre todo, permíteme que vuelva a lanzar el mensaje de prudencia y el mensaje de optimismo y el mensaje de que no lancemos el miedo al vuelo. Yo, más en clave política, entiendo que los grandes perdedores de todo esto va a ser Podemos. No va a poder ejecutar todas estas políticas. Está claro. Perdedores. Javier Sánchez Serna decía aquí la semana pasada que, por ejemplo, se va a quitar la reforma laboral, y fue una victoria de Podemos que si no el PSOE no lo hubiera hecho. Yo me juego la cabeza ahora mismo que no se quita la reforma laboral. Lo máximo que se va a hacer es reformar 4 artículos. Claro, que si quieres te puedo decir cuáles son. Pero la reforma laboral no se va a derogar. Todo este gobierno está diseñado para que el PSOE acabe haciendo lo que él quiere hacer. Veremos qué puede conseguir Podemos, pero yo creo que todo está diseñado, las carteras, el reparto, todo lo que hemos dicho antes, para que sea la política del PSOE la que vaya adelante. Veremos si pueden hacer. Sí, coincido plenamente. Lo que sí, que en cuanto a la batalla esa política, que en principio en el gobierno, desde el gobierno, la pierde Podemos, debemos de recordar que Podemos se funda hace apenas 5 años y poco. 5 años y poco. Y tener una vicepresidencia y ministerios desde una formación que surge del movimiento 15M en 2011, es decir, hace 9 años. Hace 9 años estaban en las calles, estaban en Madrid, en la plaza, aquí en Murcia. Y el resultado este último fue el peor. Y resulta que, sí. Y luego sí que han aprendido algo, ¿no? Porque de la beligerancia que tuvieron no llega un año en las elecciones de abril, en las que, y 2 huevos duros a cada una de las propuestas que querían hacer, ¿no? No solamente la vicepresidencia, parece que el gobierno iban a ser en realidad 2 gobiernos. Oye, no os ha llamado la atención, a mí me ha llamado muchísimo la atención, los silencios de Pablo Iglesias en todos estos días, desde la fiscal general a todas las normas que vamos a estar obligados por Europa también, porque la disciplina fiscal es algo obligatorio que no va a permitir ningún desmán en cuanto a políticas que podrían ser, oye, muy bien, mucho gasto social, ¿y de dónde se recauda? Eso está. Entonces, yo creo que pierden y ganan las dos cosas. No puede crecer más de 0,9% el gasto dicho por Bruselas. Ya se ha dicho que se puede elevar al 3,5 si se toma esa medida. No, eso es el déficit. ¿no? Yo creo que a nivel general Podemos no va a perder.
Podemos ha aprendido del mejor momento de Zapatero que las grandes políticas efectistas no tienen coste presupuestario. Doy dos ejemplos. Va a agitar una bandera laicista que va a consistir en un enfrentamiento a la Iglesia Católica a través de la educación concertada. Eso no cuesta dinero. Va a hacerlo moviendo la bandera del republicanismo y enfrentando a parte de la sociedad española con el actual jefe del Estado y el modelo de los que nos dotamos en la Constitución de 78. Estos van a ser efectistas, porque además son listos. Sí, y saben que ahí sí puede. Vayamos al tajo de las pensiones. Mira, yo creo que además refrendando lo que decía Gonzalo, palabras, leo textualmente, palabras del nuevo ministro de Seguridad Social. La Seguridad Social solo podrá mantenerse si elevamos la edad de jubilación y empeoramos las condiciones para el cálculo de las futuras pensiones. ¿Qué quiere decir? Los políticos no se van a enfrentar al pensionista actual. Lo que es una desgracia es que el pensionista de aquí a 20 años lo va a tener muy crudo, pero eso ya no le va a tocar a este ministro, ni a este gobierno, le tocará a quien gobierne entonces. Luego además, cualquier medida con impacto económico, Europa tiene que refrendarla, es decir, aquí nadie tiene las manos libres. De hecho, el ministro ya ha aportado alguna pista, una la ha dicho Gonzalo, que se refiere a ampliar a toda la vida laboral el cálculo, porque eso te lleva como conclusión a una bajada de la pensión. También ha dicho el ministro de reducir la parte que se destina a desempleo y dársela al fondo de pensiones. Tenemos, es decir, en España damos por hecho, por universal, por inamovible, que el sistema de pensiones se mantiene con el seguro social, ¿no? Puede ser un sistema mixto, vía presupuesto, además descargando, como ya se han hecho con las no contributivas, descargando esta vía. En definitiva, ahí se inicia un camino, que son de los pactos de Toledo, por cierto, que montó Convergencia y Unión, que tendrán que desarrollar qué pasa con el futuro de las pensiones. No veo yo problema. Por acabar, Gonzalo, sí. Luego, en el tema del salario mínimo, que también lo ponía en la mesa Antonio. Mirar, yo creo que el salario mínimo, el límite que tiene que tener es no acabar con el empleo y propiciar el desempleo. Pero mirad, voy a utilizar una palabra que la utiliza COE, que dice que España no es Madrid ni Barcelona. Yo añadiría, ni es Madrid, ni es Barcelona, ni es Euskadi, ni es Cataluña. Pero además España no es el sector industrial. Hay países en la Unión Europea que no tienen un salario mínimo interprofesional. Va por sectores y va por la formación y cualificación ese sector. Claro, la pregunta que se hace el empresario es ¿cuántos cafés tengo que servir para pagar el salario mínimo? Esa es la pregunta que se hace el señor que abre todas las mañanas el bar. Oiga, yo poniendo cafés pago el salario mínimo. Bueno, pues igual este país tiene que empezar a plantearse una distribución de los salarios tomada en función de qué sector productivo estamos hablando y cuál es la cualificación en ese sector de los trabajadores. Porque si no, sí que vamos a hacer algo inviable este tema. Dicho lo cual, tomando en consideración estas reglas, pues subir el salario, pues mejora el consumo, fue la teoría fordista, ¿no? Funcionó, ¿por qué no tiene que seguir funcionando? Siempre y cuando, insisto, no pongamos en peligro la mayor. Reforma laboral, y acabo. La reforma laboral hay dos puntos. Además, ese negociado yo ya lo he vivido en todas las etapas de mi vida. Hay un punto que es la ultraactividad, y es que los trabajadores que negocian un convenio, cuando pasan un año, si no han negociado otro, se le aplica el de ámbito superior. Y si no existe de ámbito superior, se le aplica el estatuto. Es decir, un señor que su convenio gana 1.400 euros, para no exagerar. Se acaba el convenio, pasa un año, no llegan al acuerdo, no hay convenio superior, ¿qué se le aplica? El salario mínimo. Pasa de 1.400 a 900. Eso se va a cambiar, no tengo la menor duda. Y además creo que es bueno que se cambie, porque reequilibra la fuerza. La otra gran demanda sindical en la reforma laboral tiene que ver con la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Es decir, oiga, ustedes por arriba negocien lo que quieran, pero, oiga, yo no soy el Pozo, yo no soy la Ford, yo no soy el Corte Inglés, yo es que tengo un kiosco. Y lo que quiero es que me deje usted adecuar mis condiciones de trabajo, mi salario, mis turnos a la realidad de mi empresa. Yo, sinceramente, discrepo ahí del movimiento sindical, lo digo abierta y claramente, porque además lo digo en coherencia con lo que he dicho anteriormente. Creo que hay que adecuar el país a las diferencias que hay entre un sector industrial potente, con capacidad de generar empleos de calidad, bien retribuidos, a un sector servicios
que le costaría mucho más ajustarse a estas medidas. Javier, un segundo. Todo esto que estamos hablando, y lo vamos a volver a tocar, Sí. siempre que se pueda seguir andando y se pueda seguir por la vía también de la concertación y el acuerdo con los compromisos con Cataluña, con ERC. Pedro Sánchez ha dicho ya que se va a reunir con Torra, a pesar de que se le ha comunicado que está inhabilitado. Yo me he perdido ya, porque, a ver, la Junta Electoral ha dicho que está inhabilitado, pero el Parlamento, por cierto, con el apoyo del PSC, ha dicho que puede continuar, pero falta el Supremo. Al final, ¿en qué situación se encuentra y qué puede ocurrir en las próximas fechas a nivel, digamos, los siguientes pasos judiciales? En relación al presidente Torra, lo que a mi juicio existe es una discrepancia jurídica sobre dos normas que tienen el mismo rango normativo. Se trata de dos leyes orgánicas. Se trata de la ley electoral y, por otro lado, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La ley electoral dice que el presidente debe ser elegido de entre los diputados del Parlamento catalán. Obviamente, Torra, según la Junta Electoral Central, ha perdido la condición de diputado. Pero, de otro lado, el Estatuto de Autonomía establece que el presidente solo puede ser removido, habla de condena penal firme. Por tanto, esa discrepancia jurídica es si es necesaria la firmeza de la condena o si opera ya desde el principio. A mi juicio, estando pendiente el recurso de casación respecto a la condena de Torra por haber permitido los lazos por desobediencia, estando pendiente de la resolución del Supremo, a mi juicio debería esperarse a que se dictara o se confirmara la sentencia o se revocara, y en el momento que sea firme creo que es cuando debería operar ese cese inmediato. Eso es una discrepancia, es una cuestión jurídica, yo entiendo de esa forma. Pero bueno, por esa pero en vía cualquier es por caso, la que van los servicios jurídicos del propio Parlamento, que yo creo que a día de hoy los servicios jurídicos del Parlamento catalán, por eso, en todos los sentidos, o sea, que cuando les han dicho ustedes no pueden hacer esto, por muy... Lo han dicho. Sí, exactamente. Es decir, que a día de hoy continúa siendo diputado y presidente. No, diputado no. Ha perdido la condición de diputado, pero es presidente, pero no se le puede cesar. El problema es determinar si para ser presidente hay que ser diputado o no. Yo creo que en eso hay ejemplos, no estoy muy seguro, pero yo creo recordar que Hernández Mancha del Partido Popular fue presidente sin ser diputado. Y yo no sé si Pedro Sánchez, me parece que también tenía esa misma condición. O sea, no era diputado y fue presidente en funciones. En cualquier caso, sí que esperamos al Tribunal Supremo, porque una inhabilitación eso es lo más seguro. Ya lo invalida totalmente. Totalmente. En la parte política, nuevamente, es lo que llama la atención el que Pedro Sánchez pues le vaya a recibir a Torra como que no pasa nada, ¿eh? Y esas reuniones que se esperan, que además sean en breve, pues que no estén tildadas de un elemento también están tildadas de un elemento de distorsión, que dices, oye, ¿por qué le tienes que recibir ahora cuando estamos todos pendientes y sabes que además genera incertidumbre no solamente en Cataluña, sino en el resto de España? Pero claro, estás dependiendo de los votos, fíjate tú, no de su formación política, no de Junts per Catalunya, pero sí de Esquerra Republicana. Yo además creo que con el tema de la justicia no lo podemos convertir en una final de la Champions. Es decir, la justicia tiene sus tiempos, hay que dejárselos y tiene que hablar, porque aparte, en primer lugar, la justicia nunca se equivoca. Quien se puede equivocar es el legislador que redacta la ley mal. Con lo cual la justicia lo que hace es decir derecho, interpretar lo que pone la norma. Y si la norma es confusa y es contradictoria y entran en concurrencia dos normas, pues tendrá que dilucidar. Pero luego además, si somos tan hooligan de decir, oiga, yo creo en la justicia, pues sí, para bueno y para malo. Oiga, el tema de Junqueras, por sin ir más lejos. ¿Puede ir al Parlamento Europeo? No. ¿Por qué no puede ir? Porque el Tribunal Supremo ha dicho que está condenado y que ha perdido la condición. No va. Ha aceptado. Oiga, pero también nos va a permitir a un ser humano, a nivel de tertuliano, decir, la sentencia del Tribunal Europeo sí que deja entrever que cuando este señor estaba en prisión preventiva, por cierto, una prisión preventiva de la que en este país se abusa mucho, se pudieron inculcar sus derechos políticos en relación con la presunción de inocencia que preside la prisión preventiva. ¿Pasa algo? No, la gente se equivoca, oiga, que no hay que matar a nadie. Es decir, en cualquier caso, por eso hay que dejar que la cosa vaya desarrollándose. Torra también lo que ha dicho es que no reconoce las decisiones de los tribunales españoles, porque además es un político,
está en el ámbito de la política, además está en Cataluña, y no la reconoce. Una decisión del Tribunal Supremo no tiene por qué él darse por aludido. ¿Ahí en qué entramos entonces? En estupidez. Ya, bueno, eso tiene... el Tribunal Supremo lo que ha dictaminado es un incidente cautelarísimo sobre la suspensión o no de la ejecutividad de esa Creo que ya casi da a entender por dónde va a ir la siguiente. Electoral, pero que tiene carácter cautelar, no entra al fondo del asunto. Ahí el hilo de lo que decía Víctor sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que lo que viene a establecer es una especie de inmunidad de desplazamiento, que es una figura que realmente nosotros en nuestra legislación no conocemos, esa inmunidad de desplazamiento para ir a tomar posesión. Y lo que viene a establecer con carácter novedoso es que adelanta la condición de eurodiputado al momento de que sale elegido por sufragio. Luego los requisitos posteriores de ir a tomar la posesión, jurar la Constitución y tal, eso no vale para nada. Claro, lógicamente el Tribunal Supremo lo que analiza, y eso estoy absolutamente de acuerdo, y hemos de tener en cuenta el dato cronológico. El juicio oral del proceso se ha celebrado hasta su finalización cuando no había sido proclamado eurodiputado. Con lo cual, pretender anular un juicio cuando realmente no se tiene la condición de eurodiputado me parece no sé cómo calificarlo, pero jurídicamente no tiene sostén ninguno. Ese es el kit de la cuestión. Volviendo al tema económico, que me has dejado en el aire, ¿no? Porque Víctor ha dicho un montón de cosas y yo quiero apuntar algunas cosas de las que has dicho, sí, seguro. No, pero mira, ha dicho una cosa, Víctor, que es verdad. El ministro Escrivá ha dejado bien claro, y lo dijo, que se va a partir del Pacto de Toledo. Eso es indicativo cuando la otra ministra fue la que rompió el Pacto de Toledo. Luego ya estamos ahí iniciando esa guerra. Es más, ha dicho que su prioridad absoluta es reducir el déficit de la seguridad social. Y ha dicho que lo va a hacer tocando el tema de la edad de jubilación efectiva y la cotización, que también fueron cosas que estaba en contra la otra ministra. Es decir, que ya tenemos una señal ahí. Sobre la reforma laboral, yo lo he dicho antes y me reafirmo, no se va a derogar. Lo que va a hacer es tocar 4 artículos. Los 4 son los 2 que ha dicho Víctor, la ultraactividad y el tema de la prevalencia. Va a tocar también la regulación de las subcontratas, que en eso estamos todos de acuerdo, porque hay un montón de contratas a la baja, hay un montón de cosas que hay que cambiar. Y el despido por bajas recurrentes. Esas son las 4 cosas que se van a tocar. Y sobre el salario mínimo, y termino, el salario mínimo... Evidentemente lo quieren pasar a 1.000 euros ahora y en 4 años a 1.200 euros. ¿Eso se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, pero ahora mismo solo se puede hacer a costa del desempleo. Y además a costa del desempleo de los jóvenes sin estudios, de las mujeres sin estudios, de los empleos agrarios, es decir, de los menos desfavorecidos. ¿Por qué? Va a llegar un momento en que el empresario no va a poder pagar un salario que está por debajo de la productividad que le da al trabajador. Y entonces, en ese momento, esa gente dejará de tener trabajo, por lo cual tendremos más desempleo. Y para abundar en lo que dice Gonzalo, que lo ha explicado muy bien, es decir, un tema muy claro que se confunde mucho en la opinión pública. España no tiene menor productividad, por ejemplo, que Alemania. Tiene sectores menos productivos que los que tiene Alemania. Sí, por la parte industrial especialmente. ¿Habrá concertación, tú crees, Javier, en las próximas fechas o no? ¿Cómo? Concertación, la palabra concertación en la próxima fecha. Vamos a ver. Es una palabra difícil, sí, para algo para un gobierno tan complejo y para un entorno tan complejo. De todas maneras, sí que quería apuntar previamente una cuestión. La salida no es que no haya empleo, la salida es que pasa a ser un empleo sumergido. La salida es que empieza a haber más economía en B, y eso es una preocupación para todos, empezando por las propias empresas. Ya tenemos un 25% de economía sumergida, en la media europea es un 13%. Sí, sí, que es un disparate. Por cierto, y creo que lo hemos apuntado en algunas ocasiones, ahí donde la producción industrial es mayor, véase el País Vasco, hay menos economía sumergida. Entonces, esos sectores a los que, por ejemplo, en la región de Murcia afectaría mucho la parte de la agricultura y especialmente el sector servicios, pues sí que estamos hablando de eso. Ha hablado antes, se ha dicho la palabra concertada, educación concertada. Yo quiero recuperar ahora aquí, la semana pasada, recordarán ustedes que emitimos varias entrevistas que hicimos en el Congreso de los diputados justo en el momento de la investidura. Vamos a sacar 2 fragmentos dichos al respecto de este asunto por el diputado socialista Juan Luis Soto y por el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez, socios de gobierno. Escúchenlo. Y en cuanto a la enseñanza concertada, mire usted, el Partido Socialista fue el partido que implantó el concierto. O
sea, todo eso que se está diciendo que vamos a eliminar la concertada, todo eso es falso, totalmente falso. El Partido Socialista fue el que impulsó a finales de los 80 ese modelo de concertada, de educación concertada, para llegar allí donde no podía llegar la escuela pública. Y nosotros defendemos ese modelo. La convivencia es posible, pero sabiendo que el Estado al final tiene pues instrumentos, servicios públicos, que son los que yo creo que tienen que ser prioritarios a la hora de la financiación. Es imposible la coexistencia entre las empresas estratégicas del Estado y la empresa privada, ¿no? En la mayoría de los países de nuestro entorno y en los que son más avanzados socialmente, como en los países nórdicos, coexisten las dos. Ahora bien, hay una serie de sectores estratégicos que entendemos, por ejemplo, como la universidad, la sanidad, en la que el Estado tiene servicios públicos. Bueno, pues cuando uno tiene que gastar dinero público, todo el mundo sabe que lo prioritario tiene que ser que el dinero público vaya a lo público. Bien, son dos reflexiones interesantes, muy interesantes, pero luego se han hecho otra serie de anuncios por parte de algunos miembros ya del Gobierno y demás que generan y mucha preocupación. Vamos a ver qué opina al respecto Juan Antonio Pedreño, le hemos pedido su opinión, que es el presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, Educación Concertada estamos hablando, y también Vicenta Rodríguez, que es la secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunidad Valenciana. Me preocupa que no diga claramente cuál es la postura que va a adoptar sobre la enseñanza concertada. La enseñanza concertada no puede ser un complemento para cuando no haya otras posibilidades, ni puede ser una escuela subsidiaria. Pero me preocupa que no se diga claramente cuál es la postura política que va a adoptar el nuevo Gobierno en este sentido. Por eso, a veces, en estos últimos días, me preocupa más lo que no se dice que lo que se dice. Ha habido una reducción de alumnos al entrar en clase, por tanto, reivindicamos desde hace ya varios años la necesidad de que se actualicen las ratios a la educación, al número de alumnos que ahora mismo puede haber en los diferentes lugares. Mantener una ratio en 25 alumnos puede llevarnos, y que eso nos afecte a todos, puede llevarnos a que efectivamente a la concertada le exigen 25 alumnos por clase y que tengamos en otros centros en donde haya 12 o 14 o 15 y se mantenga. Y entonces eso sí que va a ser una cierta discriminación negativa en este sentido. Aporta yo creo que una forma diferente, sobre todo la concertada cooperativa, que es la que nosotros planteamos, pero en general aporta, primero, casi 2 millones de alumnos, creo recordar que estaba la cifra ahora mismo ahí en 2 millones de alumnos, creo, 1 millón y pico de alumnos, y es un número importante que hay que tener en cuenta. Segundo, aporta una posibilidad de que los padres puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. Sin entrar en una línea sola de educación, puede elegirse religiosa, puede elegirse menos religiosa en este caso, puede elegirse pública, y esto lo aporta la enseñanza concertada. Si solo hay un tipo de enseñanza, pues evidentemente estamos abocados, o están abocados todos a elegir la misma en este sentido. La enseñanza concertada nace como complementaria de la pública alrededor de 1982, no nace como subsidiaria de la pública, por tanto no puedo estar de acuerdo en que ahora, una serie de años después, cuando se ha generado un movimiento concertado, cuando fue el propio Partido Socialista el que creó las normas básicas sobre concierto, el que animó a muchos centros a crear escuelas concertadas donde no llegaba la escuela pública, por tanto no puedo coincidir ahora en que se diga que está para donde no llega la pública. La concertada es complementaria de la pública, no subsidiaria de la pública. Quiere decir, no vamos a permitir, por lo menos nosotros vamos a estar en contra de que primero se llenen los centros públicos y si queda algo se le da a la concertada. Eso no, desde luego no estamos de acuerdo, y en principio, si tenemos que luchar contra eso, lucharemos contra eso. Hay una cuestión, y es que las escuelas católicas estamos dentro del régimen de enseñanzas concertadas, que además lo creó el Gobierno socialista, como todos sabemos, de Felipe González, y un poco este Gobierno parece que se empeña en que la única escuela de calidad es la escuela pública, con lo cual rompe dos principios. Primero, que nos convierte en subsidiarios, ustedes existen porque no tenemos más remedio que aceptarles porque no tenemos escuelas para todos, lo cual es falso absolutamente, porque tenemos que hablar ya de dos redes complementarias, que es la enseñanza pública y la enseñanza concertada. Complementarias, no subsidiarias. Nosotros no estamos para tapar agujeros, nosotros no estamos para tener aulas disponibles para acoger a los niños que vengan, sino a los que las familias decidan por su ideario traer a sus hijos, no porque sean los restos que no caben en la pública. Libertad de elección de centro por parte de las familias, complementariedad de las dos redes. Vale tanto una escuela pública como una escuela concertada y ojalá las dos fuéramos de calidad. Nosotros no queremos menospreciar nunca a nuestros compañeros docentes de la escuela pública ni a las familias que eligen ese tipo de enseñanza. Al contrario, queremos que todos nuestros alumnos tengan el nivel de excelencia que España necesita, pues, para seguir progresando, sean alumnos de la pública o de la concertada.
El mensaje está claro y hay firmeza, Víctor. Complementariedad y subsidiariedad. Hay firmeza y un montón de mentiras también. Es decir, yo de hecho los cortes que ha hecho a los dos representantes de Podemos y el PSOE, mandársela a su jefe. Digo, para ver si se coordinan un poco. Vamos a ver. A mí me da la sensación, lo digo honestamente, de que el actual gobierno pone el acento en los derechos de las minorías, la diversidad, la pluralidad, y se le pueden olvidar los derechos de las mayorías. Esa es la impresión que tengo. Es decir, porque si estamos hablando de educación concertada, y dentro de la concertada de educación religiosa, yo quiero recordar aquí hoy que el 70% de los españoles se declara católico. Por cierto, me he molestado en una encuesta de NC Report, que se hizo por la revista Vida Nueva de la Compañía de María, en saber cómo se desagrega el voto católico en este país. Pues mirar, dice el 30,5 al PSOE, el 30,3 al PP, el 17 a Ciudadanos, el 5,6 a Podemos y 1 de cada 10 a Vox. Lo que dice este programa, no lo que han dicho ellos ahí. Este programa dice tres cosas. Una, que se va a acabar con la segregación en los colegios concertados. Bien, vale, ahí no, me parece adecuado. Segundo, plantea también con cierta nitidez que si es concertada tiene que ser gratuita, que no le cobremos por uniforme y más cosas y tal. Bien, pero hay una tercera que sí es muy innovadora, y es la asignatura de religiones voluntaria, y no hay alternativa. Eso básicamente supone una desconexión con el acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y la Santa Sede, y acabar con la asignatura de religión. Que no me cuenten mentiras, es decir, con eso se acaba. Pero este mérito no solamente se lo podemos dar a la coalición de gobierno actual. Realmente, con la enseñanza concertada se está acabando, eso sí, con una lluvia fina, a través de la ratio profesor-alumno. Es decir, la pública puede tener escuelas con pocos alumnos, la concertada, si tiene pocos alumnos, la cerramos. Y en esto, Antonio, están de acuerdo el PSOE y el PP. Y si no, que pregunten aquí en Murcia. Es decir, hipocresía la justa. Es decir, la concertada en este país se la está cargando el Partido Popular y el Partido Socialista vía diferentes ratios profesor-alumno en la pública y en la privada. Yo creo que va a tocar un momento de rearmarse y defender el artículo 27 de la Constitución, porque uno puede tener la sensación de que aquí se propicia que las escuelas catalanas puedan adiestrar a los ciudadanos en una historia de España no creíble, y que sin embargo los centros concertados no puedan aplicar lo que dice el literal del artículo 27 de la Constitución, que habla de libertad de enseñanza. Yo ahí me remitiría, con eso a cabo, a dos frases que cojo prestadas. Lo digo porque yo creo que a los que defendemos la libertad de enseñanza nos toca reorganizarnos, apretar filas y no hacer una política frentista, influir para que las cosas se hagan respetando el literal del texto constitucional. Dos citas. El cardenal Carlos Osoro Sierra, en el solemne acto de apertura del año académico en la universidad, me acuerdo que al final le dijo al presidente: espera, quiero decir una cosa. Y lo que vino a decir es: ya nos tocó negociar en la transición democrática. Y ya nos tocó negociar para defender el derecho a la enseñanza. Por cierto, un artículo que, por ejemplo, Rubalcaba hacía suyo. Y hacía suyo lo que es la convivencia con complementariedad entre la educación pública y la educación concertada, que, por cierto, ambas son públicas. Otra cosa es quién presta el servicio. Y acabo con otra frase, y es la misiva que le ha mandado el cardenal Ricardo Blázquez al presidente del Gobierno. Y esta la leo literal. Nuestra colaboración leal y generosa como obispo de la Iglesia Católica, ya que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española, y además el cardenal pedía a Dios luz para su labor al servicio del bien común. Oigan, no nos compliquemos la vida. La Constitución habla de un servicio público de educación que se puede prestar bien mediante administraciones públicas, bien mediante centros concertados. Y a lo que decía Juan Luis Soto, la concertada surge cuando el Estado era incapaz de prestar y garantizar el derecho a la educación, y muchos cooperativistas, muchas instituciones religiosas montaron los centros que ellos no podían montar. Todo eso que está diciendo Víctor, que ha dicho para el tema de educación, es trasladable al tema económico. O sea, yo creo que se van a decir muchas cosas, se están diciendo muchas cosas que hay que pensarlas y decir, bueno, esta gente puede decir lo que quiera, pero luego en la realidad no van a poder hacer la mitad de las cosas que están diciendo. Para empezar, se ha calculado ya
que todo lo que quieren hacer a nivel económico va a suponer una necesidad de ingresar 6 puntos los ingresos del Estado. Y eso ya te digo yo que va a ser casi imposible. La única forma que tienen de hacerlo, que ya lo han dicho, es a través de subir los impuestos. Pero primero, en España existe una tradición de que aunque tú subas los impuestos, la recaudación no sube tanto. Primero por la economía sumergida y segundo porque aquí se retrae automáticamente la actividad económica ante la obesidad de impuestos, por lo tanto no consigues subiendo los impuestos lo que quieres conseguir. Eso es lo primero. Y segundo, para subir los impuestos recuerdo que necesitan 176 diputados. Y yo no me veo al señor de Teruel de Siste o al señor Revilla o al señor del PNV que la primera medida que vayan a tomar sea subir los impuestos. O sea que, ojo, que yo tampoco me creo que a nivel económico puedan hacer todo lo que están diciendo que ganen. Pero desde el análisis puramente político, yo creo que esto sí que va a ser una de las puntas de lanza en la que especialmente Podemos puede tirar para adelante. Va a haber mucho. Claro, es decir, es muy fácil montar mucho ruido, es muy fácil que luego además quede nada, pero el ruido parece como que has hecho muchas cosas. Y eso sí que es un beneficio político, claro. Esto es como lo de los viernes sociales. Los viernes sociales no había mucho margen de maniobra con los presupuestos, pero que dices, yo lo voy soltando y voy soltando cosas y parece que has hecho un montón. Eso es lo que yo quiero decir, va a haber mucho ruido, pero realmente... Y das a tu público... Das a tu público... Sí, pero van a poder hacer poco. Toda la razón. Yo que en otro momento de mi vida he conocido a otro Ibanes, no al Iván Redondo actual, pero hacía gente que hacía cocina desde la Moncloa, cuando había que captar voto que estaba en la izquierda. La solución era fácil, meterse con la Iglesia. Está claro. Punto, ya está, no hay que hacer más. Un enemigo exterior es enemigo exterior. Y cuando querías presentar una visión moderada y centrista, respetaban los acuerdos con la Santa Sede. Yo coincido contigo que aquí sí que va a haber mucha bulla para intentar justificar lo injustificable. Pero va a haber ¿Cómo acaba la fiesta? No lo sé. Pero, hombre, es que la enseñanza concertada está ya tan precaria que solamente le hacía falta esto. Pero, Víctor, va a haber mucho ruido, pero van a poder hacer mucho menos de lo que dicen que van. Claro. Mucho menos. Pero el ruido, y ese es el mensaje Gonzalo, que hay que transmitirlo Gonzalo, también. Se están cargando, es decir, lo de la ratio, Gonzalo, tú que eres un hombre de números, Sí. pon en relación lo de la ratio profesores y alumnos con la España vaciada. Sí, lo tengo claro. Todos los centros de formación de la España vaciada están muertos. Está claro. Pero Y la Murcia vaciada. Hablando de lo que van a hacer, hay una persona que dice que va a hacer lo siguiente. Hablo de Puigdemont, pido a Javier Esquihuela, fiscal, que nos ayude. Él goza ahora mismo de inmunidad, ha tomado posesión como eurodiputado y dice que, por tanto, como es inmune, va a venir en febrero a visitar a los presos del proceso a las prisiones, porque no puede ser, porque está protegido, es inmune y no puede ser detenido. Me va a decir Javier que no, pero yo le diría que venga, sí, que no hay problema. Bueno, la verdad eso puede ser, podría ocurrir. Como venir puede venir. Lo que pasa es que nada más entrar en territorio nacional va a ser detenido e ingresar. Dice que no puede porque dice que no puede porque está protegido. No, pues vamos a ver. Efectivamente él ha conseguido la inmunidad como eurodiputado. Sí. Pero el juez instructor del caso del proceso, el juez Llarena, ha dictado un auto donde precisamente pide la suspensión de la inmunidad en lo que afecta al territorio comunitario. Sí. Esto quiere decir que la inmunidad se desdobla en dos ámbitos. Uno, dentro de nuestro territorio nacional y otro se extrapola al territorio de los Estados miembros. Dentro de nuestro territorio sigue en vigor la orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión sobre el mismo. Y respecto de la inmunidad que se despliega sus efectos fuera de los Estados miembros, lo que ocurre es que se ha pedido el suplicatorio para que la Eurocámara suspenda esa inmunidad y también ejecute la orden europea de detención que asimismo ha planteado también Llarena. Ese es el ámbito. Sí, por entendernos, ocurriría, él no deja de ser un ciudadano español y si está en el territorio, en el Reino de España, pues le va a ocurrir algo distinto a lo que le sucedió, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, cuando le detuvieron, pero luego vieron que, bueno, pues por las circunstancias de la legislación alemana, no respondía a los criterios, la demanda de... Bien, pero tú has entrado en España, aquí te quedas. Sí, yo creo que por eso además en España es detenido. Lo que pasa es que Alemania realmente hizo se extralimitó a la hora de interpretar la orden europea de detención y entró al fondo del asunto para determinar si había rebelión o no había rebelión. Alemania no era competente para una solicitud del Estado español, del Tribunal Supremo, de decir si eso era delito de rebelión o no. Porque cuando hay esa colaboración de la que hablaba yo al principio, claro, que Javier Esquihuela ejerce, no se entra en el fondo. No puede entrar en el fondo. Hay un listado de artículos
el artículo 20, en donde dentro de ese listado se hace fe ciega, nos creemos lo que nos dicen y ellos a su vez se creen lo que les decimos. Ese es el reconocimiento mutuo y la confianza de los Estados miembros, y fuera de ese listado está el principio de reciprocidad. O sea que habría que ver si ese delito era extrapolable a la legislación de aquellos países, que en términos generales existen ese tipo de Aunque Claro, en realidad pero también Yo no deja de ser no deja de ser una pensando en el trabajo de provocación. mis compañeros de prisiones, que se ven. está convencido de esa hombre detención. No deja de ser una ese hombre provocación vive de la clara. provocación, Que se venga. vive de la provocación y Que se vive venga. del efectismo, y todo esto a él le da rédito y crea estas polémicas. Bueno, también ha para dicho que el eso. juez Marchena debería acabar condenado. Sí, hombre, claro. Yo creo que eso lo dice Junqueras porque se agarra a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sí. que realmente lo que viene a decir es que es eurodiputado desde el momento de la proclamación. Eso es. Y que entonces debiera levantarse la prisión provisional para Anularse dejarle el ir. juicio y las condenas. Pero también viene a decir el Tribunal Europeo que es el propio Tribunal Supremo el que debe valorar Correcto. el mantenimiento de la prisión. Pero es aquí donde se equivoca. Dice que si el Tribunal Supremo entiende que debe mantener la prisión, dice el Tribunal Europeo que debe pedir el suplicatorio. Y no tiene que pedir suplicatorio de nada, porque es que el juicio se celebró cuando él no era eurodiputado. Y insisto en esta idea, si un juicio celebrado cuando tú no eres eurodiputado, ¿qué inmunidad puedes tener? Ninguna. Por tanto, esa provocación de Puigdemont cree que no se va a producir porque habría detención, pero sí que veremos en los próximos días a gente condenada que está en la cárcel, salía a la calle en las próximas fechas, segundo grado, tercer grado. Estoy hablando, por ejemplo, de los Jordis, y que van a salir en los próximos... Segundo, en tercero no saldrían. Segundo grado. En tercero no saldrían porque el fiscal recurriría y decidiría el Tribunal Supremo y no saldría. Por eso dijeron segundo. Segundo, 180.2, que es una versión, es la puerta falsa para llegar al tercer grado sin llegar al tercer grado. Sí, Eso fue una trampa. Si la administración, el gobierno puede darle el tercer grado directamente. Claro, eso se notifica al fiscal, que es el único órgano legitimado para interponer el recurso. Entonces, claro, efectivamente tiene razón Víctor. No es un tiempo como sería el tercer grado, sino que es un tiempo, pero vamos, de entrada son 30 y No, tantos es igual, días. es igual. Lo que pasa es que luego le puedes buscar en el camino. 180.2 habla de flexibilización del régimen penitenciario y lo que dice es, estás en segundo porque no puedes estar en un régimen de semilibertad, pero prácticamente es igual, puedes salir de lunes a viernes, ¿eh? Y tranquilamente. Prestando, por ejemplo, algún Y luego tienes servicio. los permisos ordinarios. Tienes menos... Hombre, el menos tercer días de grado es de semilibertad, realmente Sí. solo acude a dormir. Lo que ocurre es que el debate yo creo que está en la forma de... Ellos están diciendo que no quieren pedir ni siquiera el indulto. O sea que tampoco creo que lo que... Eso iba a preguntar. Se habla también de amnistía o indulto. ¿Ha lugar alguna de esas figuras? ¿Podríamos verlas en las próximas fechas? Jurídicamente, aparte de la voluntad política, jurídicamente. Sí, jurídicamente cabe tanto la amnistía como el indulto, son figuras jurídicas, pero son decisiones, las dos, son decisiones políticas. O sea que ahí sí que, tanto en la amnistía como en el indulto, los tribunales no intervienen para nada. La amnistía supondría establecer que determinada categoría de delitos y en determinado periodo dejan de ser delitos. O sea, habría que promulgar una ley que dijera que el delito de sedición con el fin de realizar una autodeterminación no es delictivo. Entonces, eso es una ley y beneficiaría a todas las personas que pudieran estar incursas en esa situación, no solo los del proceso, sino también los traperos, los que están en el juzgado de instrucción de Barcelona, otras personas más, todas las causas. Eso es la amnistía. A la amnistía. El indulto es particular y no supone el perdón de ningún delito, sino solo el perdón de la pena. O sea, el delito sigue existiendo, eres un delincuente, pero el gobierno, que ningún juez interviene en esto, el gobierno, pues, un derecho de gracia que tiene, perdona la pena y la conmuta o la elimina. Y eso es un derecho que corresponde al Consejo de Ministros. En cualquier caso, parece que eso no les gusta tampoco a ellos, pero tampoco va a ser necesario, porque con ese segundo grado estamos hablando de que... Bueno, la amnistía yo creo que es lo que quieren, ¿eh? La amnistía sí la quieren. Pero el segundo grado le va a permitir llevar una vida normal. Esa es la... Por aparte, ahí están más protegidos porque en este caso el recurso, quien lo tiene que resolver es la audiencia. Sí. Que es lo que ellos quieren. Lo que pasa es que la amnistía tiene un problema evidente, es que necesita una ley. Sí.
Hay que dictar una ley de amnistía. El último precedente es cuando en la transición democrática pues se hizo una ley de amnistía, me parece del año 76, con ocasión de los crímenes del franquismo y demás. Pero era una ley que decía que esos no eran constitutivos de delito, todas esas conductas. La amnistía, como bien, lo ha explicado muy bien el fiscal, sería desmontar todo el sistema democrático del 78. Eso no tiene sentido, eso no hay por dónde cogerlo. No creo yo que eso... El indulto parcial, en cualquier caso, todo esto, ¿creéis que pone en riesgo realmente las negociaciones con ERC, si Trapero es condenado, si Puigdemont continúa o se le da la inmunidad al Parlamento, todo esto, o el Gobierno en cualquier caso va a gobernar y va... Volviendo a las claves políticas que podemos ver, vamos a ver, en Cataluña estamos muy próximos a unas elecciones, entonces yo creo que ahora mismo la batalla interna que se produce entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues resulta que es una dinámica en la que... Al Gobierno de España le va a beneficiar, ¿no? Es decir, su socio, vamos a llamarlo así, aunque haya sido por la abstención, para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, pues no se va a ver involucrado seguramente que en una actitud mucho más retadora. Porque lo que estamos hablando ahora, lo que hay encima de la mesa es una mesa de negociación. En una mesa de negociación en la que está Esquerra Republicana, punto. ¿Y de qué van a hablar? Pues evidentemente pueden hablar de la independencia, de tal, de la amnistía o de lo que quieran, pero por decirlo así, como el programa aquel de radio, hablar por hablar, ¿no? Y además lo de hablar se puede hablar en el tiempo y puede pasar la legislatura completa. Yo creo que ahora mismo ese escenario hace que Pedro Sánchez pueda hacer con algún elemento anecdótico pueda mantener su situación y que pueda mantener la legislatura, que sería... Gonzalo. O sea, yo sí creo que va a mantener la legislatura. Yo creo que él tiene muy claro las teclas que tiene que tocar. Ya empezó ayer con un tema económico, el tema de las pensiones. Yo creo que esa es la clave. Ellos estaban diciendo ayer, vuelvo a decir, por activa o por pasiva, que van a hacer una política económica moderada y prudente. De hecho, la vicepresidenta económica dijo que se iban a basar en la disciplina fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales. Y esos son los mensajes que van a lanzar. ¿La clave cuál es? Pues si van a tener dinero para financiar todo eso y cómo lo van a hacer. Y ahí es donde vamos a tener que ver las negociaciones que van a tener que hacer durante toda la legislatura con sus socios, porque no tienen los 176 diputados que necesitan, y ahí es donde va a estar la clave de la legislatura. Sí, pero que yo no veo que vaya a haber una moción de censura por el cabreo de Esquerra Republicana por alguna circunstancia que no se dé en cuanto a la negociación. Va a haber mucha amenaza. Esa tensión sí, y esa negociación encima de la mesa. Yo creo que la oposición... Pero, porque, ojo, tendrían que votar junto con el Partido Popular y junto con Vox para poder presentar una moción de censura viable. Yo honestamente creo que esto puede reventar antes del año, durar 12 años. Esa es mi opinión sincera. Puede reventar antes del año porque estos se maten y se maten a boca limpio, o puede durar 12 años. Si dura 12 años, yo os soy sincero, yo no me gusta ver la gente en la cárcel. Lo que pasa es que el principio de prevención general tiene que funcionar. Y cuando uno incumple la ley, pues tiene que asumir sus consecuencias jurídicas. Pero yo creo que es un momento donde ojalá seamos capaces de resolver políticamente lo que siempre fue un conflicto político. Pero en cualquier caso vamos a seguir viendo a los jueces y los fiscales tomando decisiones, porque el lunes empieza el juicio a Trapero, volverá otra vez a haber decisiones, y no sé si las decisiones judiciales que ya ha habido hasta ahora marcan mucho el camino de cuál puede ser la sentencia que se produzca, aparte que también, por ejemplo, se ha hablado del acuerdo para que en Cataluña haya una consulta. Las consultas están permitidas en las comunidades autónomas siempre que no afecten a un rango superior del Estado. Es decir, al final, unas cosas y otras, ustedes seguirán en el camino. Sí, lógicamente la justicia es lenta, pero funciona. El mal que tenemos precisamente la lentitud. El juicio de Trapero no queda vinculado por las decisiones anteriores, por cuanto son los hechos, hay que volver a someter la prueba, puede variar algo. Las decisiones jurídicas sí vinculan, porque se trata de un tribunal inferior que debe seguir los criterios jurídicos sentados por el Tribunal Supremo, que es órgano superior. Eso es evidente. Pero no queda vinculado por las decisiones. En cualquier caso, sí que se ha decidido que hubo una sedición. Lógicamente, la calificación jurídica, si el hecho es idéntico. Y ahí lo que se va a juzgar es si él tuvo un papel activo que permitió y facilitó que se produjera o no, ¿no? Sí, de hecho, el juicio del proceso, pues hay muchas implicaciones relativas a la participación de los Mossos de Escuadra, con lo cual
no hay una vinculación directa, pero sí está relacionado, obviamente. ¿Y en qué ámbito jurisdiccional se va a dilucidar? La Audiencia Nacional. Audiencia Nacional. Muy bien. Y luego hay otros procesos pendientes a nivel de Audiencia Provincial de Barcelona y Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Bien, pues serán temas que en las próximas fechas, Javier. Sí, no, iba a decir que fíjate tú que estamos hablando siempre en Cataluña, el ciudadano normal catalán, el que la batalla política por la independencia, y luego resulta que tienes circunstancias que se están dando en la vida cotidiana de Cataluña que a mí sí que me asustan, ¿no? La explosión en Tarragona, porque seguramente que no se habían aplicado una serie de medidas de prevención, ¿no? En el Besós, que es uno de los ríos fundamentales que pasa por Barcelona, resulta también los vertidos que hubo en un polígono industrial y además que parece que no se habían hecho las investigaciones pertinentes en todas esas industrias. Las listas de espera en la sanidad, es decir, Cataluña, que fue un referente en todo esto y modélico en todo esto, resulta que por el tema de la independencia están cediendo en lo que sí que eran conquistas sociales y conquistas de los ciudadanos, de verdad. Aunque parezca que una cosa no tiene nada que... Si estás centrado en la independencia, resulta que eres laxo con todo aquello, porque hay un gobierno que no se preocupa de nada de eso, el gobierno Torra. No se preocupa. ¿Te has dejado la Supercopa? Encima hasta eso. Y Valverde, que se lo han cargado, y ya me contarás tú a mí la culpa que tenía este hombre. Sí que nos duele lo de Valverde porque nos lo quitaron. La culpa que tenía Valverde en toda esta historia. Gracias, Javier Adán, por haber estado aquí esta noche. Gonzalo Guandosel, muchas gracias. Víctor Meseguer y Javier Escrihuela por habernos ayudado a arrojar luz a estas cuestiones de las que seguro que van a opinar más en las próximas fechas los políticos, que lo verán ustedes titulares y declaraciones suyas, que jueces y fiscales aclarando. Por eso hemos pedido que nos acompañara esta noche. Gracias por acompañarnos a todos ustedes también. Volveremos la próxima semana. Buenas noches.